¿Por qué Eva habló con la serpiente? La historia del jardín del Edén, tal como la relata el libro del Génesis, es mucho más que un simple relato antiguo. Es un eco profundo, una de las escenas más simbólicas y misteriosas de toda la Biblia. En ese lugar perfecto, no solo comenzó la humanidad, también nació su relación directa con Dios y con todo lo que los rodeaba. Imagina un mundo sin caos, sin muerte, donde cada criatura, cada rincón, cada aliento cumplía un propósito divino. No había error, no había miedo. Todo fluía en armonía, pero en medio de esta perfección aparece algo inesperado. Entre los árboles, en la calma del Edén, ocurre algo que desafía nuestra lógica. Eva sostiene una conversación con una serpiente, y lo más desconcertante de todo es que no muestra sorpresa, no duda, no se asombra, simplemente escucha y responde, como si hablar con un animal fuera algo completamente natural. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué no reaccionó con temor? ¿Cómo pudo aceptar tan tranquilamente las palabras de una criatura del campo? Este detalle, aunque muchas veces pasa desapercibido, es en realidad una de las claves más intrigantes del relato. ¿Era común que los animales hablaran en aquel tiempo? ¿Tenían una conciencia superior, una inteligencia que hoy apenas podemos imaginar? ¿Es posible que incluso adoraran a Dios de forma consciente, con una espiritualidad pura que ya no recordamos? Estas preguntas no son simples especulaciones, son una invitación a mirar la creación con otros ojos. Porque si los animales antes de la caída tenían una forma más desarrollada de comunicarse, si poseían entendimiento, si eran más que instinto, entonces la caída no solo afectó al ser humano, sino que sacudió el equilibrio del universo entero. Lo que ocurrió en ese jardín no fue solo el inicio del pecado, fue el inicio de una pérdida universal. En este viaje vamos a explorar esta dimensión olvidada del Génesis. Desde lo teológico, lo bíblico, lo espiritual, vamos a intentar reconstruir un mundo donde la comunicación entre especies era posible. Un mundo donde la naturaleza entera glorificaba a Dios con una claridad que hoy se nos escapa. Acompáñanos en este recorrido, porque si los animales adoraban, si Eva hablaba con ellos sin asombro, entonces el Edén no solo era perfecto, era consciente, y quizás, solo quizás, aún queden huellas de ese Edén esperando ser escuchadas. Para comenzar a comprender la magnitud de lo que ocurrió entre Eva y la serpiente, necesitamos ir directamente a la fuente, al corazón mismo del relato bíblico. Abrimos el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Es un pasaje breve, sí, pero dentro de esas pocas líneas se encuentra una carga espiritual inmensa. Aquí no hay palabras al azar. Aquí cada frase tiene peso eterno. Cada palabra define el destino de la humanidad. Escucha con atención, porque así está escrito en la versión Reina Valera del año 1960. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está, el diálogo que lo cambió todo. Palabras pronunciadas en un entorno puro, sin pecado, pero cargadas de una tensión invisible, porque en ese momento, lo eterno comenzó a temblar. La serpiente no solo habló, sembró duda, no solo usó palabras, alteró el destino. Y Eva escuchó, sin temor, sin sospecha, sin saber que aquel intercambio marcaría el inicio de una historia que aún hoy seguimos viviendo. Este intercambio, que a simple vista parece sencillo, cotidiano, casi inocente, marca en realidad el inicio de uno de los eventos más trascendentales de toda la historia bíblica. Aquí no hay casualidades,
No hay frases al azar. Cada palabra, cada gesto, cada silencio es parte de un plan. Porque lo que ocurre entre Eva y la serpiente no es una charla casual, es una estrategia, una provocación, un ataque dirigido directamente al corazón de la verdad divina. Mira con atención cómo se describe a la serpiente, no como un simple animal, no como un personaje menor. Number C nos dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Qué significa eso? Que no estamos ante una criatura cualquiera. Estamos frente a un ser con capacidad de cálculo, con habilidad para observar, medir y actuar. Su astucia implica inteligencia, sí, pero también manipulación, disfrazada de curiosidad. Y su entrada en escena no es violenta, no ruge, no impone, solo pregunta, solo plantea una duda, y con eso ya ha comenzado el quiebre. La serpiente no grita, no amenaza, habla, simplemente habla. Y Eva responde, como si fuese normal, como si este tipo de interacción no fuera una excepción, sino parte de un patrón, un detalle que lo cambia todo. Porque si Eva no se sorprende, si no se alarma, entonces debemos preguntarnos, ¿cuántas veces antes habían hablado los animales? ¿Cuántas veces antes la creación entera había comunicado pensamientos profundos, palabras claras, ideas completas? Y entonces, llegamos al momento más delicado, la afirmación que rompe la obediencia. La serpiente dice con firmeza, no moriréis. Y en esa frase, corta pero letal, no solo contradice a Dios, lo reemplaza. Ofrece otra verdad, una versión alternativa, un camino más tentador, más atractivo, porque detrás de sus palabras hay una promesa. Serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabrán el bien y el mal. Este instante, este pequeño diálogo, es mucho más que una escena bíblica. Es la grieta que fractura el Edén. Es el susurro que quiebra la inocencia. Es la primera vez que la verdad es puesta en duda. Y desde ahí, desde esa simple conversación, comienza la caída. Y con ella, todo cambia para siempre. Uno de los detalles más poderosos, más reveladores de este relato está justo al comienzo. La serpiente no es presentada como un simple animal del campo. Number C nos dice que era astuta, más que todos los animales que Jehová Dios había creado. Y esa palabra, astuta, no es casualidad, no es un adorno, es una declaración. En el pensamiento hebreo, la astucia no es solo picardía o rapidez mental, es sabiduría, torcida, es inteligencia que puede torcerse para bien o para mal. Es la capacidad de observar, de analizar, de manipular con sutileza. Y si esta serpiente era más astuta que todos los demás animales, eso nos revela algo asombroso. Los demás también tenían un grado de astucia, quizá no igual, pero sí presente. Y entonces, ¿cómo eran realmente los animales en el Edén? ¿Eran solo bestias guiadas por el instinto, como los conocemos hoy? ¿O tenían algo más? ¿Una conciencia más despierta? ¿Una inteligencia capaz de discernir? Quizás, incluso la capacidad de reflexionar, de elegir, de participar en un tipo de entendimiento más elevado. Este pensamiento nos lleva a imaginar un Edén diferente. No solo un paraíso de paz y belleza, sino un ecosistema lleno de seres conscientes, donde los animales no solo coexistían con los humanos, sino que también se comunicaban con ellos, los comprendían, tal vez hasta compartían un lenguaje, un entendimiento puro, sin malicia, sin confusión. Y si hoy nos asombramos con lo que pueden hacer los delfines, los elefantes, los grandes primates, ¿qué podríamos decir de cómo eran antes de la caída? Antes de que el pecado corrompiera todo. Antes de que la separación entre lo humano y lo animal se hiciera tan profunda. Y aquí aparece una pregunta clave, una que no podemos ignorar. ¿Por qué Eva no se sorprende al escuchar hablar a la serpiente? ¿Por qué no se detiene, no duda, no se asusta? ¿Por qué acepta sus palabras como si fueran naturales? ¿Será que ya había hablado con ella antes? ¿Será que tenían una relación, una confianza? ¿O acaso la comunicación entre especies era tan común
que no representaba nada extraño. Hay quienes creen que Eva ya conocía a la serpiente, que ya había intercambiado palabras con ella, que no era una voz desconocida. Otros piensan que Eva simplemente no sabía lo que era una mentira, porque en un mundo sin pecado, la mentira no tenía forma, no tenía precedente, no había defensas internas, no existía el concepto de engaño. Por eso, Eva no tenía cómo resistir, y en medio de este panorama, la serpiente se convierte en el instrumento perfecto, porque habla con el tono de la verdad, pero con la intención del error. Usa un lenguaje familiar, pero con una agenda oculta, y Eva cae. No por debilidad, no por ignorancia, sino por la pureza de quien aún no conocía el peligro. Esta escena no es solo una historia antigua, es una puerta, una ventana a una creación que fue más rica, más profunda, más espiritual de lo que jamás imaginamos. Un mundo donde humanos y animales compartían algo que se perdió, algo que el pecado destruyó, algo que, tal vez, un día volverá a ser restaurado. Uno de los detalles más impactantes, y sin embargo, más ignorados, es este. Eva no se sorprende, no grita, no se sobresalta, no pregunta, ¿cómo es que puedes hablar? Number simplemente responde, como si hablar con una serpiente fuera tan normal, como hablar con cualquier otro ser humano. Y esa reacción, o mejor dicho, esa ausencia de reacción, lo cambia todo, porque nos muestra que el Edén no era simplemente un lugar hermoso, era algo más, era un entorno espiritual, profundo, relacional, donde las barreras que hoy consideramos naturales no existían. Si Eva no se asombra ante una serpiente parlante, ¿qué nos dice eso? Nos dice que este tipo de comunicación tal vez no era inusual. Tal vez otros animales también hablaban, o pensaban, o se expresaban con un lenguaje que solo en ese mundo perfecto podía comprenderse. Cierra los ojos por un instante e imagina ese mundo. Un mundo sin fronteras entre especie y especie. Un Edén donde el entendimiento fluía libremente. Donde los humanos no solo cuidaban a los animales, los entendían, los escuchaban, los instruían y quizás también aprendían de ellos. Imagina un diálogo constante entre criaturas conscientes, donde cada voz tenía propósito, donde cada ser sabía a quién pertenecía. Y si Adán y Eva vivían en la presencia constante de Dios, ¿por qué no pensar que los animales también compartían esa revelación? Que ellos también sentían, sabían, vibraban espiritualmente con el Creador. Que esa conexión, hoy invisible para nosotros, era parte esencial del diseño divino. Hoy, cuando hablamos de comunicación con animales, lo reducimos a la fantasía, a los cuentos, a las películas. Pero en el Edén, la historia era distinta. No había miedo, no había dolor, no había muerte. Era un mundo donde toda la creación hablaba el idioma de la armonía. Y ahí, justo en medio de todo eso, Eva escucha a una serpiente hablar y no se inmuta, porque ese mundo no conocía lo imposible. La calma con la que ella responde es más que una actitud. Es testimonio de una conexión perdida, de una armonía quebrada, de una creación que una vez sintió, habló y adoró, en una unidad que hoy apenas logramos imaginar. En el relato del Edén, la serpiente no es una criatura más, no es un simple animal del campo. Su aparición es precisa, su rol absolutamente intencional. No viene a existir como una figura decorativa. Number llega con propósito, y su propósito es tentar. La serpiente es el canal, el vehículo, el instrumento por el cual el primer acto de desobediencia entra al corazón del ser humano. No actúa con violencia, no se impone, simplemente habla, pero sus palabras, suaves en forma, cargan un veneno silencioso. Son las semillas de una duda que cambiaría el destino de la humanidad. Y después del acto, después de la caída, viene algo aún más profundo. Dios maldice a la serpiente, y en ese instante su naturaleza cambia. Su papel en la creación se transforma. Ya no volverá a ser lo que era. Su imagen, su movimiento, su legado, quedan marcados para siempre.
Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Fue este cambio solo para ella o fue parte de algo más amplio? Algo que afectó la relación completa entre el ser humano y el resto de los animales. ¿Será que, al ver el poder que una criatura tuvo para influir en Eva, Dios decidió intervenir, limitar, proteger? Es posible, porque si una serpiente fue capaz de hablar, de razonar, de cuestionar la palabra de Dios, ¿qué nos dice eso de las demás criaturas? ¿Qué nivel de conciencia tenían antes del pecado? ¿Qué formas de comunicación han quedado sepultadas bajo siglos de distancia espiritual? Quizás esa maldición no fue solo un castigo para la serpiente. Quizás fue también una barrera de protección para el hombre. Una frontera que Dios colocó para evitar que los animales volvieran a ser canales de tentación, para mantener claro el límite entre lo humano y lo no humano, para preservar el libre albedrío sin interferencias que confundieran lo creado con lo divino. Porque en el Edén todo estaba conectado, y cuando una voz rompió el orden, todo se quebró. Pero el impacto no termina ahí. No fue solo Eva, no fue solo Adán, no fue solo el ser humano. No, la caída tocó algo más profundo, más vasto, algo cósmico. Porque en Romanos 8:22, el apóstol Pablo escribe algo estremecedor. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación. No dice la humanidad, dice todo. Eso incluye las montañas, los mares, los árboles, el viento, los cielos y sí, los animales. Porque cuando el pecado entró, no solo rompió la conexión entre Dios y el hombre, rompió el equilibrio de todo lo creado. El Edén, que era un poema viviente de armonía divina, se rasgó en 1000 pedazos, y desde entonces todo gime, todo sufre, todo espera. La caída no fue solo un evento espiritual, fue una fractura universal, una herida en la estructura misma del cosmos. Las relaciones se quebraron, entre el hombre y Dios, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la tierra, y quizás también entre el hombre y los animales. Ahora imagina por un momento que antes de esa caída, los animales no eran lo que hoy creemos, que podían comunicarse, que tenían voluntad, que sentían con una claridad que hemos olvidado, que adoraban al Creador, con conciencia, con pureza, con propósito. Y si eso era parte del diseño original, entonces lo que vemos hoy, miedo, agresividad, instinto básico, es apenas un reflejo pálido de lo que alguna vez fueron, una sombra de su verdadera naturaleza. Esto lo cambia todo. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué perdió realmente la creación ese día? ¿Qué dones, qué capacidades, qué voces fueron silenciadas? ¿Qué parte del plan divino quedó en pausa, esperando la restauración? No lo sabemos con certeza, pero si el Edén era el modelo perfecto, entonces cada criatura no solo estaba viva, estaba llena de propósito, de conciencia, de una espiritualidad que hoy apenas podemos imaginar. La historia de Eva y la serpiente va mucho más allá de una simple lección sobre obediencia. Nos da una ventana a un mundo que fue, a un diseño divino más profundo, a una creación que adoraba, pensaba, sentía y que aún hoy gime, esperando ser restaurada. La calma de Eva, la astucia brillante de la serpiente y ese diálogo tan directo, tan profundo, nos obligan a considerar que la relación entre humanos y animales en el Edén era mucho más rica de lo que imaginamos. Tal vez Eva no temía, porque confiaba. Tal vez esa serpiente no era vista como una amenaza, sino como una criatura digna de respeto, incluso sabia. Y si eso era así, entonces su influencia no fue una intrusión, sino una tragedia nacida del exceso de confianza. Y aquí, el relato deja de ser historia y se convierte en reflexión viva. Porque si aceptamos que la caída afectó no solo a Eva, no solo a Adán, sino a toda la creación, entonces debemos hacernos una pregunta más inquietante, más profunda. ¿Qué más se perdió aquel día? ¿Qué capacidades, qué conexiones, qué dimensiones del alma humana y del alma del mundo?
quedaron selladas, fuera de nuestro alcance. Tal vez, solo tal vez, los animales aún glorifican a Dios, pero ya no lo hacen como antes. Lo hacen en un idioma que nuestros sentidos no entienden. Tal vez, el susurro del viento, el canto del ave al amanecer, el rugido del mar, no son ruidos ni casualidades, sino ecos de una alabanza ancestral. Fragmentos de una liturgia perdida, que aún resuena, esperando ser oída. Y quizá, en ese día final, cuando todo sea restaurado, cuando el reino venga en plenitud, recuperemos esa conexión, ese lenguaje, esa armonía, y entonces la creación entera volverá a cantar, como en los días del Edén. Hasta entonces, este relato permanece como una invitación a ver más allá de lo visible, a percibir las huellas de un Edén que aún respira, que aún vibra, aunque en silencio, en lo más profundo de la creación. Señor, gracias por tu creación perfecta, por tu amor que nunca falla y por darnos esperanza, incluso después de la caída. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que amas. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que nutre tu fe, que te edifica, que te conecta con lo eterno. Dios te bendiga y gracias por escucharnos.